¿Alguna vez se han preguntado si hay una idea central, un hilo dorado que une toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? Bueno, sí lo hay. Y no es un personaje ni un evento, es una cualidad de Dios, su fidelidad absoluta. Hoy vamos a seguir ese hilo a través de la historia de Israel para descubrir cómo el plan de Dios para ellos revela, en realidad, su plan eterno para todos nosotros. Ahora, antes de sumergirnos, es bueno que sepan que lo que vamos a ver es un resumen conversado de una doctrina que es fundamental para Sínode, la expresión digital de la Iglesia. Si al terminar quieren ir más profundo, hemos preparado un estudio completísimo con todo el sustento bíblico en nuestro sitio web. El enlace directo lo van a encontrar aquí abajo, en la descripción. Bien, ¿cuál será nuestro recorrido de hoy? Vamos a empezar por el principio de todo, el plan eterno de Dios. De ahí, viajaremos al corazón del pacto con Israel. Luego veremos cómo la Iglesia aparece como un misterio que se revela y entenderemos qué significa ser un solo pueblo con una sola raíz. Miraremos también hacia el futuro que le espera a Israel y finalmente conectaremos todo eso con nuestra misión como Iglesia hoy. Muy bien. Primera parada, el plan eterno de Dios. Y es que para entender una historia tan grande, no podemos empezar a la mitad. Tenemos que irnos hasta el principio, pero el verdadero principio, antes del tiempo, al corazón soberano de Dios, donde todo se originó. Y aquí surge la primera pregunta, una que es súper válida. En pleno siglo XXI, ¿por qué es tan importante para la Iglesia hablar de Israel? La respuesta es sencilla, pero muy profunda. Porque la historia de Israel no es un anexo de la Biblia, es su columna vertebral. La forma en que Dios ha tratado y tratará a esta nación es la prueba visible de su carácter. Pensemos en esto por un momento. Si las promesas tan claras, repetidas e incondicionales que Dios le hizo a Israel pudieran fallar, ¿qué seguridad tendríamos de que las promesas que nos ha hecho a nosotros como iglesia son firmes? Nuestra propia esperanza depende de la misma fidelidad que Dios les mostró a ellos. Para nosotros, en Sínode como Iglesia, este tema es crucial por 4 razones que le dan forma a todo. Primero, afirma que nuestro Dios es fiel y no cambia. Nos da la seguridad de que su carácter es la única roca sólida. Segundo, nos ayuda a ver la Biblia como una sola historia de redención, no como 2 libros separados. Todo está conectado. Tercero, define quiénes somos. No somos un plan B de Dios. Hemos sido invitados por gracia a ser parte de las mismas promesas. Y cuarto, nos da una esperanza firme. El futuro garantizado de Israel es la prueba de que nuestro futuro también está seguro, porque Dios siempre cumple lo que promete. Vamos con la segunda parte, el pacto con Israel. Ahora nuestro viaje nos lleva al pasado, a la antigüedad, a las tiendas de un patriarca llamado Abraham. Es aquí donde la promesa eterna de Dios toma forma en la historia humana, a través de un pacto que se convertiría en la semilla de todo su plan. El punto de partida es el pacto abrahámico, y si hay una palabra que tenemos que subrayar aquí es incondicional. Esto es clave. Su cumplimiento no dependía de lo que hiciera Abraham o su familia, sino únicamente de la fidelidad de Dios. De hecho, si leen Génesis 15, verán que es Dios mismo quien sella el pacto, como un juramento que solo Él hace, garantizando que se cumplirá. En esa promesa se plantó la semilla de toda la historia de la salvación. Y estas promesas que Dios le hizo a la nación de Israel fueron súper específicas. Primero, les prometió una descendencia incontable, como las estrellas. Segundo, una tierra, un lugar geográfico concreto para siempre. Y tercero, algo increíble, que a través de ellos, de su linaje, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Como resume el apóstol Pablo en Romanos 9, a ellos les pertenecen la adopción como pueblo, la gloria de la presencia de Dios, los pactos, la ley, en fin, las promesas. Escuchemos de nuevo esta lista que hace Pablo. Es impresionante. Cada palabra tiene un peso enorme. La adopción habla de una relación única. La gloria se refiere a la presencia visible de Dios. Los pactos, la ley, todo apunta a un rol y un estatus especial que Dios le dio a Israel para que fueran los guardianes de su revelación al mundo. Pasemos a la tercera parte, la Iglesia, un misterio revelado. Por muchas generaciones, estas promesas parecían ser solo para una nación. Pero el plan de Dios siempre fue más grande. Con la llegada del Mesías, empezó a revelarse lo que la Biblia llama un misterio.
una verdad que había estado oculta y que ahora, en Cristo, saldría a la luz. Aquí es donde todo da un giro. El punto de inflexión es Cristo. Él es esa simiente, ese descendiente prometido a Abraham. Y es en él que la promesa de bendición universal explota y cruza todas las fronteras. De repente, por la fe en Jesús, los gentiles, o sea, todos los que no somos de origen judío, somos hechos herederos de esa misma promesa. Esto fue algo revolucionario. Dios estaba creando algo completamente nuevo, un solo cuerpo, la Iglesia, derribando para siempre el muro que separaba a judíos y gentiles. El libro de Efesios lo explica con una claridad que impacta. La cruz logró dos reconciliaciones, una vertical entre la humanidad y Dios y otra horizontal entre nosotros mismos. Pensemos en la fuerza de esta frase: crear de los dos un solo y nuevo hombre. Ojo, no dice que un grupo absorbe al otro. No es que los gentiles se hacen judíos, es que ambos, a través de Cristo, son transformados en algo totalmente nuevo, la Iglesia. Cuarta sección: un pueblo, una raíz. Bueno, esto suena increíble, pero ¿cómo podemos visualizar esta nueva realidad? ¿Cómo es que los creyentes gentiles nos conectamos a esas promesas tan antiguas? Para ayudarnos, el apóstol Pablo nos da una de las imágenes más potentes de toda la Biblia, la metáfora del olivo. Pablo nos pide que imaginemos un olivo. La vida de ese árbol viene de su raíz, una raíz rica y santa. Esa raíz, nos explica, es toda la herencia espiritual de Israel, los pactos y las promesas de Dios. Las ramas que crecieron naturalmente de esa raíz son el pueblo judío, pero por causa de la incredulidad, algunas de esas ramas originales fueron desgajadas. Y aquí ocurre algo asombroso. Dios toma ramas de un olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, y las injerta en ese tronco. A ver, para que quede súper claro. La raíz es la fuente de vida, los pactos de Dios, y Cristo es la savia que lo nutre todo. Luego están las ramas. Las ramas naturales son el remanente de Israel, los judíos que han creído en el Mesías. Y las ramas injertadas somos nosotros, los creyentes gentiles, que por pura gracia fuimos conectados a una fuente de vida que no era la nuestra. El punto es este: todas las ramas, originales o injertadas, reciben vida de la misma y única raíz. Y aquí Pablo nos habla directamente a los creyentes gentiles y nos hace una advertencia muy clara. Ser injertados y participantes de esa rica savia no debería darnos orgullo, sino todo lo contrario, una profunda humildad. El mensaje es contundente. Nosotros no sostenemos la raíz de la fe. Es la raíz, la herencia de Israel, la que nos sostiene a nosotros. Nuestra posición en el árbol es un regalo, no un derecho. Quinta parte: el futuro de Israel. Claro, esta imagen del olivo nos deja con una pregunta gigante. Si nosotros fuimos injertados, ¿qué pasa con las ramas originales que fueron desgajadas? ¿Significa que Dios desechó a Israel? La respuesta de la Escritura es un no rotundo. La promesa sigue en pie. La historia todavía no ha terminado. En Romanos 11, Pablo argumenta con una pasión tremenda que Dios no ha rechazado a su pueblo. Explica que el endurecimiento espiritual de Israel tiene dos características. Primero, es parcial, porque siempre ha habido un remanente de judíos creyentes. Y segundo, es temporal, porque tiene fecha de caducidad. Durará hasta que se complete el número de gentiles que van a ser salvos. Y después de eso, la Biblia enseña que vendrá una restauración nacional para Israel. Un tiempo en que, como dice el profeta Zacarías, mirarán al Mesías y se volverán a él. Y aquí Pablo llega al punto culminante con una de las declaraciones más seguras de la Biblia. La futura salvación de Israel no depende de ellos, sino del carácter de Dios. Escuchen esta palabra: irrevocables. ¿Qué significa eso? Que los dones y el llamado que Dios le hizo a Israel no se pueden cancelar, no tienen cláusula de anulación. La fidelidad de Dios es la garantía absoluta de que cumplirá su promesa. Y llegamos a la última parte, nuestra misión. Porque todo lo que hemos visto no puede quedarse en una simple teoría. Una doctrina tan profunda sobre la fidelidad de Dios tiene que cambiar cómo vivimos, cómo oramos, cómo vemos el mundo. Así que la pregunta final es: a la luz de todo esto, ¿qué nos toca hacer? Nuestra respuesta se desprende naturalmente. Primero, nos lleva a confiar con más fuerza. Si Dios ha sido fiel a Israel por milenios, podemos estar seguros de que será fiel con nosotros. Segundo, nos impulsa a orar,
específicamente por la paz de Jerusalén y por la salvación del pueblo judío. Tercero, nos motiva a compartir el Evangelio con todos, sin distinción, porque es poder de Dios para salvación. Y por último, todo esto debe llevarnos a una profunda adoración. Contemplar este plan tan increíble solo puede generar asombro y alabanza. En resumen, para nosotros en Sínodo, que es la Iglesia, esta doctrina no es un tema para discutir o dividirnos. Es, por encima de todo, un motivo para adorar a un Dios que es absolutamente fiel a su palabra. Y bueno, lo que hemos visto hoy es solo una pieza de un rompecabezas maravilloso. Los animamos de corazón a que exploren las demás doctrinas fundamentales que hemos preparado como Iglesia en Sínobe. El objetivo es simple: seguir creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Y para cerrar, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cómo impacta nuestra vida diaria, nuestra adoración y nuestra misión el saber con total certeza que Dios cumplirá cada una de sus promesas, tanto las que le hizo a Israel como las que nos ha hecho a nosotros? Que esta verdad nos llene de una seguridad y un asombro que nos impulse a vivir para Él.